en este tiempo el Discipulado Básico 2020 y lo primero que haremos, como siempre, es darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos enseñas, nos guías, nos convences y te pedimos que todo lo que aquí dialoguemos, Señor, sea dirigido exclusivamente por ti y no por deseos, ni por inclinaciones, ni por presupuestos humanos, sino solo con tu poder, tu amor y tu misericordia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar a recorrer los temas y nuestro primer tema que vamos a tratar se llama Soy hijo de Dios. Es importante hacer una ilustración de lo que tiene que ver el hecho trascendental de cuando comienza estos temas que vamos a tratar. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hay un hecho que es absolutamente trascendente, que es cuando ese Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre y muriera por todos nuestros pecados, muriendo en la cruz. Ese hecho trascendente es el que hace que llamemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, parte de la Biblia, Antiguo Testamento, tiene y se compone con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, en total 66 libros. Entonces tenemos que tener esa salvedad cierta y verdadera de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos, ambos, esos 66 libros son inspirados por Dios. Y comenzamos entonces para darle bíblicamente dónde está todo lo que compartimos aquí, y entonces compartimos Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Lo leo, ustedes su Biblia, ojalá la tengan, para que siempre estén oyendo e ilustrándose con lo que es la palabra de Dios. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió, es importante, mire este verbo, resolvió él, José, como persona, ¿no? Resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cuando usted lee en la Biblia un ángel del Señor, eso en el Antiguo Testamento sencillamente significaba que ese ángel del Señor era Dios mismo quien estaba hablándole a la persona, en este caso a José. Resolvió, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Sueños, al hacerlo, considerando, cuando estaba él haciendo esa consideración, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de sus profetas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto sucedió para que se cumpliera, como leímos, ¿no?, lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y recibió a María por esposa. Mire la trascendencia espiritual, ¿no? Apenas ese ángel del Señor, Dios, le habló a José, él dice aquí la palabra de Dios, que apenas se despertó, ¿qué hizo? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien se le puso por nombre Jesús. Aquí se rompe Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando nació ese Dios hecho hombre, Jesús, y entonces comienza él a trabajar por todos nosotros como hombre, Dios hecho hombre, y comienzan esos 33 años que sabemos que duró aquí en la tierra Jesús, Dios hecho hombre.
Y entonces, cuando eso comienza a suceder, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Mire esto que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Está en la Biblia, el ser hijo de Dios, un derecho que nos dio Dios. ¿A quiénes? A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Todos nosotros somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Creer solamente no decide nada. Porque aquí dice Dios en su palabra, a quienes creen y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos del hombre. Es como en este caso en que estamos viviendo hoy nosotros con el COVID-19, ¿no es cierto? No han todavía inventado, descubierto una vacuna, pero en todo caso, el día que la inventen o la descubran, todo aquel no es que crea en la vacuna, sino que es necesario recibirla para que ese COVID-19 entonces, con esa vacuna ya inventada y que ojalá Dios la transmita entre más rápido mejor, termine esa pandemia de ese COVID-19. Entonces no es necesario solo creer, sino que hay que recibir. Y en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, ¿qué dice? Habría entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús, como muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Salimos, por ejemplo, para la iglesia y a veces le preguntan en la casa, hola, ¿y usted para dónde va? No, es que voy a hacer una diligencia. Así hizo Nicodemo, ¿no? Fue de noche a visitar a Jesús, porque ¿qué era él? Un dirigente de los fariseos, un dirigente de los judíos, Nicodemo. Rabí, le dijo, imagine cuánto conocía él de Jesús, que le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede por segunda vez una persona entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Tantas cosas y reflexiones como estas que el ser humano, la criatura humana hace, ¿no es cierto? Pues este Nicodemo no era la excepción, se inquietó con esto. Entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, y le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu, con mayúscula, es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo seguía inquieto, ¿no? Y dice Nicodemo, replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y le contesta Jesús, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús de nuevo, te digo con seguridad y verdad de que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y entonces termina en el versículo diciéndole, en el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús, ¿no es cierto? Para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Entonces aquí queda bíblicamente lo que es ese nuevo nacimiento, que implica que es espiritual cuando nosotros recibimos al que creemos primero, en el que hemos creído, lo recibimos y entonces se hace ese nuevo nacimiento que es de tipo espiritual. Entonces aquí tenemos que tener una parte en la palabra de Dios muy clara que vamos a tratar estos dos versículos. Uno es Job capítulo 14 versículo 7. Pónganle mucha atención para que ustedes mismos vayan sacando internamente cada uno de ustedes esa decisión por la cual Dios dejó esto escrito en su palabra. Está en Job capítulo 14 versículo 7. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno.
pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como el mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar mientras exista el cielo. No se vuelven a levantar mientras exista el cielo. No se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño mientras exista el cielo, este cielo que tenemos hoy y que todos vemos, ¿no es cierto? El día que esto termine, el día que esto se acabe, porque un día el mundo se acabará, ese cielo se acabará, ese cielo físico, y ese día, hasta ese día, entonces no se puede levantar ninguno de los mortales, ni nos despertaremos de nuestro sueño. Esa es una claridad muy interesante, ¿no es cierto? Y en Hebreos 9:27, le decía 2 versículos, en Hebreos 9:27, también corrobora y dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio final de que hemos oído también muchas veces, ¿no es cierto? Entonces estos 2 versículos lo que dan es una claridad meridiana de aquellas personas que viven hablando que la reencarnación es que yo antes era y reencarné ahora en, es una mentira lo que es la reencarnación. Y bíblicamente, como estamos hablando aquí las cosas, está la demostración que Dios dejó en su palabra. Entonces, en esto tenemos que ya tener esa claridad entonces de lo que es ser hijo de Dios y por qué somos y cómo tiene que ser, ¿no? Creer y recibir. Ahora, como somos hijos de Dios, gozamos por su infinito amor y misericordia de unos privilegios que los vamos también a mencionar aquí muy rápidamente, pero muy claramente, como dicen en su palabra. Privilegios. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces tenemos libertad porque dice que ya no somos esclavos y que como éramos hijos de Dios también heredero, libertad y herencia, 2 privilegios que Dios nos da por ser sus hijos, ¿no es cierto? Ahora otro privilegio, Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son hijos en el Señor. Vivan como hijos de luz, una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Nos dice, antes ustedes eran oscuridad en su vida y por eso se confundían tanto, se equivocaban tanto, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. No olviden esa frase que está en la Biblia, ¿no es cierto? Efesios 5:8, una nueva naturaleza es entonces. Ahora, 2 de Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, una vida nueva, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Nueva naturaleza con una vida nueva. En Lucas 17:26, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, sí, les he dado autoridad para que ustedes pisoteen serpientes y escorpiones. No es físicamente, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Ahora no es que vea una culebra o un alacrán y lo pise y diga, y pues lo pica el alacrán o lo muerde la culebra. Aquí estamos espiritualmente. El poder del mal, pues es Satanás, y el simbolismo de Satanás es una serpiente. A esas serpientes que dice entonces él, dice, yo a mis ovejas, sin embargo, a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso que es la autoridad, que ya leímos que nos da entonces, y además nos da una identidad. Dice, alégrense, es porque sus nombres están escritos en el cielo, ¿no es cierto? En el libro de la vida que Él tiene de cada uno de nosotros. Entonces, fíjese, esos privilegios que Él nos regala por ser hijos de Dios.
Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Protección y vida eterna, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos muy claro lo que es: soy hijo de Dios. Y les dejo para que más tarde en su casa, ya como están también cómodos, lean Mateo 15. No te conformes con migajas. Acuérdese de esto que les digo. Mateo 15. No te conformes con migajas. Léanlo en casa. Mateo 15 del versículo 21 al 28.